Bueno, me parece que empezamos. Muy buenas noches con todos. Me permito presentarme rápidamente. Bueno, ya dijo que un poco mi historial y el expertise que tengo yo en sistemas de gestión integrados. Pero quería complementar que yo vengo desarrollándome en posiciones de liderazgo de seguridad hace bastantes años atrás y he desarrollado este curso taller en diferentes organizaciones con muy buenos resultados. Entonces, soy un convencido de que sí se puede formar líderes en seguridad y salud en el trabajo que puedan motivar los cambios comportamentales que estamos buscando en las personas y contribuir a formar, crear y construir una cultura de seguridad sostenible. Bueno, ¿qué objetivos vamos a perseguir con este curso? Son básicamente 4 objetivos. El primero es que ustedes como participantes del curso puedan ser capaces de describir su rol. Vamos a ver 3 roles como líderes de seguridad y salud en el trabajo, en la creación de una cultura sostenible. Después, identificar las potenciales barreras que impiden que los colaboradores adopten una cultura sostenible de seguridad y salud en el trabajo. Para eso vamos a entender cuáles son los elementos que conforman una cultura. Vamos a ser capaces de establecer una estrategia para influir de manera positiva en sus colaboradores, consiguiendo una motivación interna en ellos, alentando los comportamientos basados en la seguridad y salud en el trabajo. Esta motivación interna también la vamos a describir en qué consiste, qué quiere decir que una motivación interna y cuál es la diferencia entre interna y externa. Y finalmente vamos a ser capaces de establecer un plan de acción para desarrollar un elemento de liderazgo y compromiso dentro del marco de un sistema de gestión integrado, que sea conveniente, adecuado y eficiente para lograr la visión estratégica de la organización. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de los cursos de liderazgo de seguridad y salud en el trabajo tienen mucha teoría, tienen mucha de la parte motivacional, y es importante, es realmente interesante ver cómo las personas, la gente en general, sale muy motivada de los talleres, con ganas de generar el cambio y de ser agentes impulsores del cambio. Pero pasado un tiempo esto se diluye, termina la motivación y finalmente el sistema pierde fuerza porque los líderes van rotando, van cambiando y no hay nada sostenible. Entonces es importante que también haya la parte sistemática, es decir, el método en el que incorporamos todas estas habilidades, competencias, entrenamientos y formación de los líderes para construir una cultura dentro de un sistema de gestión integrado. Dicho esto, vamos a pasar al primer punto. Y les hablé algo de motivación interna y externa. De hecho, muchos de ustedes deben de conocer o haber escuchado anteriormente cuál es una motivación externa y cuál es una motivación interna. Una motivación externa es aquella que es por obligación, es decir, para evitar sanciones, para recibir premios, y se aplica solo cuando alguien me está mirando, ¿no? Ejemplos, ahorita vamos a ver algunos que de repente se les ocurran. ¿Cuál es la motivación interna? La motivación interna es aquella que es por convicción, que hay un compromiso, que la persona se siente responsable. Y esto se da cuando nadie nos está mirando, ¿no? Muy bien. ¿Quién piensa que la motivación en seguridad y salud en el trabajo debe ser interna? ¿Y quién piensa que debe ser externa? Si pueden poner ahí sus comentarios en el chat, alguien que de repente piensa que debe ser externa, que debe ser por obligación, debe haber sanciones o debe haber premios. ¿Y quién piensa que debe ser interna? Es decir, aquella que debe generar un compromiso, que debe venir del interior de la persona, que busca que la persona sea responsable de sus acciones cuando nadie lo está mirando. Interna. Vanet, Marimar dice interna. Magali igual, Brian lo mismo. ¿No? ¿Alguien piensa que es externa? ¿Alguien cree que es la forma, el camino correcto, el buscar de repente sancionar o reglamentar y disciplinar a los colaboradores? Muy bien, Mercedes también dice que debe ser interna. Correcto, debe ser interna, pero debe haber una parte también externa para disciplinar y buscar una disciplina operacional. ¿Qué ocurre? Cuando la motivación externa está sola, es decir, solamente existe por por el desarrollo de la organización y porque hay una reglamentación, porque hay un procedimiento, o hay normas, hay reglas, las personas
en el momento en el que nadie los está viendo y en el momento que tienen la oportunidad de saltarse esas reglas, las van a hacer, ¿no? Es un ejemplo de lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, ¿no? En un momento en que pues, las restricciones de, de aislamiento social se flexibilizaron un poco y no había tanto militar, policía en las calles velando porque esto no se descontrole, la gente hacía a escondidas su vida normal y no aplicaba las medidas de bioseguridad necesarias porque no lo tenía interiorizado, no venía de una motivación interna, venía de una motivación externa que era un aislamiento puesto por un decreto supremo y venía más del Estado, ¿no? Un ejemplo mucho más claro es el del cinturón de seguridad. ¿Ustedes creen que el uso del cinturón de seguridad se obedece a una motivación externa o una motivación interna? ¿Cómo creen que empezó? Muy bien, Mercedes dice externa. Bueno, la mayoría dice externa, ¿no es cierto? Y es cierto, empezó con una motivación externa. Empezó porque había un policía de tránsito que colocaba papeletas a las personas que no lo usaban, ¿no es cierto? Y tanto es así que muchos han ido asumiéndolo y convirtiendo esa motivación externa en una motivación interna, pero muchos no. Cuando suban a un auto y vean a una persona que le pide a los que se sientan en los asientos de la parte posterior que también se coloquen los cinturones de seguridad, es porque interiorizó que lo importante no es colocarte el cinturón de seguridad por evitar una infracción de tránsito, es porque estás protegiendo a las personas que están dentro. Entendiste que hay un riesgo asociado a la conducción, que puede ser un riesgo de la misma persona y que lo reconoce y que dice que es un conductor no el de lo mejor y que de repente le gusta ir un poco más rápido y que tampoco tiene todos los reflejos, que todavía es un conductor inexperto. Obedece también a la evaluación del riesgo de que el entorno de los conductores, por ejemplo en la ciudad de Lima o en general en todo el Perú, es un entorno riesgoso, donde tú puedes respetar todas las reglas de tránsito, pero el resto de conductores quizá no. No quiero decir ni los conductores públicos ni los conductores que tienen su vehículo particular, sino que en general todos. Es bien riesgoso el manejar en la ciudad. Entonces, bajo esos aspectos, el uso del cinturón de seguridad con una motivación interna obedece a la protección de todas las personas que tú quieres. Las personas que se subir a tu automóvil principalmente son personas que quieres, tu familia, tus amigos, gente de tu entorno cercano. Entonces, cuando tienes esa motivación, entiendes cuál es el riesgo y lo aplicas, no por el tema de la sanción, que es una motivación externa, una motivación interna, que es para proteger a tu familia, generaste ese cambio, que es tan difícil de lograr, quizá en el ámbito laboral. Entonces, ahí viene el primer rol del líder de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el primer rol? Y entienda ese rol que no hay un puesto de trabajo que diga las funciones del líder de seguridad son estas. Un rol lo puede asumir desde un operario, que es un referente, una persona que la gente lo sigue, que es importante su opinión, que tiene pocos o muchos años, es muy relativo, o puede ser un gerente. Pues diferentes posiciones pueden asumir el rol de líder de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el rol de esta persona que asuma el liderazgo de seguridad y salud en el trabajo, el número uno es que debe de generar esa motivación interna. Buscar que la gente comprenda por qué se hagan las cosas, más que las haga por temor o porque haya una regla establecida, o por una sanción, o por una obligación que viene dada, digamos, por la alta dirección o por la misma organización. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Creo que entendimos bastante bien la diferencia entre una motivación interna y una motivación externa. Más adelante vamos a ver cómo conseguimos esta motivación interna, ¿no? Porque sí, ya sabemos que se tiene que lograr, pero ¿qué hacer? ¿No? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay otros dos conceptos que son muy importantes y que son rendición de cuentas versus responsabilidad. ¿Qué quiere decir rendición de cuentas? A ver si alguien por el chat tiene una idea del concepto de rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir rendir cuentas? ¿Qué entienden ustedes por rendir cuentas? O ¿cuál es la diferencia entre rendir cuentas y responsabilidad? ¿O son lo mismo? ¿Creen que es lo mismo? ¿Es diferente? Muy bien, por ahí
Reyes dice que son diferentes, muy bien. Alguien cree que son iguales, son distintos. Vanet también dice lo mismo. Efectivamente, son diferentes. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es rendición de cuentas? Muy bien, rendición de cuentas significa hacer lo que se tiene que hacer, es decir, para lo que me contrataron. ¿No es cierto? Me contrataron para un puesto de supervisor y yo superviso que las personas hagan su trabajo. Perfecto. ¿Y qué quiere decir responsabilidad? Responsabilidad significa que usted tiene un sentido de pertenencia sobre algo. Ok, me contrataron como supervisor de seguridad. Rindo cuentas sobre mis funciones como supervisor de seguridad, pero ese puesto es mío, me pertenece. Yo me siento orgulloso de haber obtenido la posición de supervisor. Y cuando algo lo asumes con un sentido de pertenencia, es decir, que es tuyo, que realmente te sientes orgulloso de tenerlo, de poseerlo, actúas con responsabilidad. Una manera de decirlo es, bueno, hay muchas personas que optan por una u otra posición al momento de tener hijos, ¿no? Muchos que rinden cuentas porque son padres y dicen, sí, yo le di mi apellido y cumplo con darle la alimentación y algunas cosas básicas a los hijos, ¿no? Pero te conviertes en responsable cuando realmente sientes que tienes una responsabilidad de trascendencia con ellos. Es decir, lo que tú hagas con ellos va a trascender en las vidas de estas personas. Entonces, haciendo esa comparación, es importante que de esa forma transmitamos el mensaje a nuestros colaboradores. ¿Para qué? Para que nosotros como líderes empecemos a crear el tipo de ambiente de trabajo que fomente una conducta basada en la responsabilidad, más que en rendir cuentas. Y no me malinterpreten, cuando digo responsabilidad, no significa que yo me voy a quedar más horas de trabajo, que voy a ser la persona que llega primero y se va a ir al último, o que voy a ser la persona explotada. Al contrario, tengo que ser la persona más eficiente y tengo que transmitir a las personas que el hecho de responsabilidad no significa que tengo que ser un workahólico o trabajólico, sino que hago mi trabajo eficientemente en los tiempos que me tienen, los tiempos que están establecidos, y que logro los objetivos porque lo siento como propio, como mío. Entonces ahí viene el segundo rol del líder de seguridad y salud en el trabajo, que es fomentar la responsabilidad. Ir más allá de la rendición de cuentas y fomentar una responsabilidad en sus colaboradores. Muy bien, y hay otros dos conceptos que son importantes, que podamos diferenciarlos, y es el de prioridad o valor. Muy bien. Seguridad y salud en el trabajo, actualmente, en esta coyuntura, ¿es una prioridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que actualmente seguridad y salud en el trabajo es una prioridad? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí es una prioridad? Dice Vanet. ¿Creen que no? ¿La economía? ¿El empleo? Sí, Brian dice que sí. Mercedes también dice que es una prioridad. Muy bien. ¿Por qué creen que es una prioridad? ¿Qué quiere decir prioridad? Vamos a ver qué es lo que es una prioridad. ¿Y cuál es la diferencia con un valor? Las prioridades cambian en el tiempo, es decir, se adaptan al contexto. Actualmente muchas empresas dicen, el tema de seguridad y salud es una prioridad. Sí, exacto. Pero debió haber sido debió haber cambiado de prioridad a valor hace algún tiempo atrás. Hubo una motivación externa, que fue la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la Ley 29783, que sacó un decreto supremo con su reglamento, el 005-2012, y esto fue una motivación externa porque muchas empresas empezaron a contratar a los responsables de seguridad, a estructurar su sistema de gestión, a tener un compromiso y un liderazgo visible en el tema de seguridad. Pero esto se fue cayendo en el transcurso de los años, y es increíble ver que hay muchas empresas que aún no tienen todo establecido de lo mínimo que exige la ley. Entonces, estuvo un tiempo en una prioridad, dejó de ser una prioridad porque las prioridades cambian en el tiempo, y ahora se volvió una otra prioridad por todo el tema de bioseguridad frente a la pandemia, ¿no? En cambio, el valor permanece en el tiempo, es decir, determina la manera de comportarse. Las personas
tenemos valores, y son valores que vienen de la casa. Una persona honesta se comporta de manera honesta estando en Perú o estando en Alemania. No es que una persona se comporte honestamente estando en Alemania, estando en Inglaterra, en la Unión Europea, en algún país europeo, y va a los Estados Unidos y se comporta de una manera deshonesta, y que viene a su país y se comporta de una manera distinta. No. El valor determina la manera de comportarse de las personas. Ojo, la manera de comportarse de las personas. Puede haber motivaciones externas que restringen un poco el comportamiento de los valores de las personas y que hacen que de alguna forma se alinee a esta motivación externa. Pero en el momento en el que desaparece este control y esta supervisión o esta medida o esta regla o este reglamento establecido, las personas siguen comportándose de acuerdo a sus valores. ¿Por qué? Porque es el sello que los caracteriza. Entonces, la seguridad, más que convertirse en una prioridad, más que ser una prioridad que va cambiando en el tiempo, debe ser un valor que permanece, que perdure durante el tiempo y que determine la manera de comportarse de las personas que actualmente están en la organización y los nuevos que van a venir, van a ver cómo se comportan en ese entorno y se van a comportar de una manera igual. Es más, pueden aportar a que esto se fortalezca. Y cuando se convierte en un valor la seguridad, las personas que vienen con un valor distinto o rápidamente se alinean y empiezan a creer también en el valor de la seguridad y salud en el trabajo, o rápidamente se van, se retiran porque no es el entorno, no comparten esa filosofía, no piensan que las medidas de seguridad son necesarias y se optan por retirarse. Entonces, ¿cuál es el rol? El tercer rol que tiene que cumplir el líder de seguridad es convertir la seguridad y salud en el trabajo en un valor innegociable. Cuando se convierte en un valor innegociable, no hay medias tintas, no hay los grises intermedios. Ahí yo aplico las medidas de seguridad, no porque están escritas en un procedimiento y en un reglamento, sino porque las entiendo, las comprendo, sé cuál es el fondo de controlar esos riesgos y sé lo importante que es evitar que cualquier tipo de daño o deterioro en la salud de las personas se manifieste después de un incidente, después de un accidente, o después de algún agente contaminante que pueda generar una enfermedad ocupacional a largo plazo. Muy bien, tenemos claros los tres roles, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el primero? Vamos a verlo rápidamente. El primer rol estaba asociado a generar motivación interna. El segundo rol era a aumentar la responsabilidad. Y el tercer rol está asociado a convertir la seguridad y salud en el trabajo en un valor innegociable. ¿Cierto? Muy bien. Dicho esto, hay un tema de compromiso de liderazgo. Para que un líder de seguridad realmente se pueda nombrar a sí mismo líder, tiene primero que hacer un autodiagnóstico, una autoevaluación, ¿no? Y establecer qué es lo que él necesita cambiar para poder convertirse en un líder de seguridad y salud en el trabajo, considerando todos estos tres puntos que hemos visto en cada uno de los roles. Entonces, el compromiso de liderazgo tiene que empezar por responder una pregunta que es la siguiente, y que es, ¿quién es tu referente en seguridad y salud en el trabajo? Para ustedes, ¿quién es su referente en seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién consideran como un ejemplo a seguir? Como alguien que es una persona que siempre tiene el tema de seguridad y salud en el trabajo bien claro y que lo hace por motivación interna, que realmente lo hace de manera responsable, que tiene la seguridad y salud en el trabajo como un valor innegociable en todas sus actividades. ¿Quién? Por ahí de repente pueden dar, no necesitan decir nombres, pueden dar una descripción, ¿no? Algunos piensan, por ejemplo, su madre, su padre, el abuelo. ¿Quién? ¿Quién creen ustedes? ¿Alguien se anima por ahí a compartir quién es su referente de seguridad? Es difícil elegir a una persona, ¿no? Algunos piensan, bueno, en el caso, realmente los abuelos, la madre, que es
una persona que siempre vela porque no te pase nada, no hayan los daños. Pero para convertirte en un líder, para realmente hacer visible tu compromiso de liderazgo, la respuesta debe ser la siguiente: yo. Cuando alguien te pregunte quién es tu referente de seguridad y salud en el trabajo, y tu respuesta sea yo, estás dando el primer paso para convertirte en un líder de seguridad y salud en el trabajo. Debes de creer primero que tú eres el primer referente en el tema de seguridad y salud en el trabajo para ti mismo. Eso significa que ya empezaste a generar esa motivación interna que necesitas tú mismo para empezar a convertirte en un líder que va a generar otra motivación interna en el resto de compañeros. Entonces, todos ustedes que están participando en este curso tienen que empezar a interiorizar el tema de seguridad, y cuando les pregunten deben decirlo sin miedo y sin temor y con toda seguridad: el referente para mí en seguridad y salud en el trabajo soy yo mismo. Muy bien, entonces piensen ahora en adelante qué es lo que van a hacer para no solo apoyar, sino liderar la seguridad y salud en el trabajo. Muchos dicen, oye, pero yo apoyo a los supervisores de seguridad, al coordinador de seguridad o al jefe de seguridad en que se cumplan las cosas, ¿no? Y está bien, es parte de lo que cada uno elige. Pero si quieres ser un líder en seguridad y salud en el trabajo, tienes que pasar de apoyar a liderar la seguridad y salud en el trabajo. Decir, ok, perfecto, yo estoy analizando con los responsables de seguridad y he encontrado que, porque yo estoy todos los días, trabajo día a día con esta maquinaria, con este equipo, expuesto a estos productos químicos, a estos residuos peligrosos, y sé exactamente que hay aspectos que el supervisor de seguridad no los ha visto porque no está todo el tiempo metido ahí. Y lo que tengo que hacer es jalarlo, ver con él, evaluar los riesgos, proponer cosas y empezar a generar el cambio en los comportamientos de las personas, ¿no es cierto? El 92 y entre el 96% de los accidentes son por errores humanos, ¿no? Errores de las personas. Entonces hay muchos aspectos que están muy ligados, más que a las condiciones de trabajo, que es lo que usualmente proponemos las personas que queremos apoyar en seguridad, está más ligado a los comportamientos. Es fácil cuando alguien dice, ok, esta condición no es la mejor, deberían darme otra herramienta, utilizar otro equipo, acá debería haber un bloqueo, debería haber alguien revisando que esto no se dé, o que se controle la extracción de gases mediante una campana extractora, o que se reduzca la emisión de polvo mediante esto, o que alguien me brinde el equipo de protección necesario con la mejor tecnología en el mundo. Y está muy bien, es parte de, pero es muy pocas las personas que dicen, ok, hay que cambiar estos comportamientos que posiblemente uno mismo los ha ejecutado de esa manera y que son necesarios para poder generar un cambio en el tema de seguridad y salud en el trabajo, y que van a generar un impacto muy poderoso y van a conseguir que realmente la seguridad se convierta en un valor y que esto genere por su propio peso como resultado de que no haya ningún daño a la integridad física o deterioro de la salud de las personas que trabajan en la organización. Y esto hace un ambiente mucho más grato para trabajar. Es decir, hay una calidad de vida laboral. Eso se logra cuando hay líderes en seguridad que velan no solamente por las condiciones, sino también por los comportamientos, es decir, aquellos actos subestándares que hay que generar cambios para poder crecer en una cultura. Muy bien. Pues siempre hay que mostrar coherencia entre el mensaje verbal y el no verbal, ¿no? Un líder, cuando empieza a decir que es el referente de seguridad, debe mostrar en todo lo que haga realmente su compromiso con el tema de seguridad. Si es que en algún momento deja pasar algo, es decir, permite, está presente y observa que comete alguien un acto inseguro o algún comportamiento en el que pone en riesgo no solo su seguridad, sino de repente la de los compañeros, y lo deja pasar por alto y se hace de la vista gorda y elige mirar hacia otro lado, o simplemente ignora lo que está ocurriendo, las personas que lo tenían como referente, como líder en el tema de seguridad y que escuchaban su mensaje en el que pregonaba y fomentaba que la gente cambie, se va al tacho. En solamente una acción, todo lo que puede haber trabajado, todo el mensaje que ha lanzado, todo el tiempo que ha invertido en generar una transformación, él y las personas que también están apoyando el generar un cambio en la cultura de seguridad, se fue al tacho, con una sola actitud.
Entonces es importante que el mensaje verbal y no verbal sea coherente. Hay gerentes que lanzan mensajes de seguridad muy potentes, muy poderosos, con un lenguaje muy bien estudiado, con una estrategia de comunicación muy fuerte que llega absolutamente a todos los colaboradores, pero en el momento en que van y visitan las operaciones, no cumplen con lo mínimo exigido, que es el uso correcto de los equipos de protección personal, o no circulan por donde deben de circular, o no interaccionan con sus colaboradores para entender cuáles son los riesgos a los que se exponen cuando están ingresando a las zonas operativas. Y esos aspectos no hacen que realmente te vean como un líder, como un referente en seguridad. Eso es muy importante. Muy bien. Hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Un jefe dice yo, mientras que un líder dice nosotros, ¿no? Es decir, nosotros creamos una cultura de seguridad y nos convertimos en líderes de seguridad y salud en el trabajo. El jefe dice, yo soy el que va a crear la cultura, yo soy el que va a liderar el cambio en seguridad. No, somos nosotros, son todas las personas. El jefe toma el crédito, es decir, se atribuye todos los éxitos que se generan principalmente, y los fracasos siempre busca un culpable, ¿no? Es decir, culpa por la crisis. En cambio, un líder comparte el crédito, es decir, mi equipo logró esto, la cultura la hicimos todos, y cuando ve los problemas, pues se sienta a resolver la crisis, ¿no? Un jefe ordena y espera, mientras que un líder solicita y colabora. Pide el soporte de las áreas especializadas y se involucra. Hay muchas personas que dicen, oye, acá deberían de hacer algo diferente porque este procedimiento es muy riesgoso. Y se sientan a un costado a esperar que alguien solucione. Cuando traen una propuesta que posiblemente no sea la mejor, lo primero que hacen es decir, no, esa propuesta no se puede hacer, porque no está bien planteada, lo ha hecho alguien que no conoce de la operación. Y es correcto, lo ha hecho alguien que no conoce la operación, pero necesito que el líder colabore, que se involucre y diga, sí, ok, vamos a poner aquí, yo conozco de la operación y vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a hacer una discusión sana para encontrar cuál es la solución a este tema. El jefe utiliza a la gente, da órdenes, recados y asigna responsables, entre comillas, por las tareas que tienen que ejecutarse o que tienen que ejecutarse. En cambio, el líder desarrolla a la gente, ¿no? Empodera, le da la libertad, y vamos a ver más adelante, una libertad que no tiene que malentenderse con libertinaje, sino cierta autonomía para que pueda desarrollar su mayor potencial, pueda generar esa motivación que haga que los talentos salgan a flote y que se generen cambios importantes en la organización. El jefe inspira miedo, mientras que el líder genera entusiasmo, una política de puertas abiertas, siempre conversando con la gente. Escucha, un líder escucha muchísimo a las personas. El jefe maneja empleados, mientras que el líder trabaja con colaboradores. ¿No? Es importante, aunque parezca de repente un detalle casi no relevante, el hecho de dejar de llamar empleados o trabajadores a las personas y empezar a llamarlos colaboradores va generando una motivación en ellos, que más que trabajadores o empleados de alguien, son colaboradores, contribuyen a construir una cultura sostenible en una organización. El jefe depende de la autoridad, mientras que el líder depende de la buena voluntad, ¿no? Es un motivador, un visionario que busca que las personas, por su buena voluntad, porque ya están comprometidos, logren generar estos cambios que están esperando en una organización, ¿no? Muy bien, hay ciertas habilidades del líder de seguridad y salud en el trabajo que son importantes que se desarrollen en las personas. Y hay 5, pero de estas 5, hay 3 que son las que están sombreadas en amarillo, que son muy importantes y que es fundamental que un líder de seguridad y salud en el trabajo las pueda desarrollar. Vamos a empezar por las que no están sombreadas en amarillo, que no es que no sean relevantes, son importantes, pero no son fundamentales como las otras 3. Bueno, tiene que ser inclusivo e integra, es decir, no puede un líder dejar de lado a una área operativa o alguna persona por su posición, sexo, religión o cualquier otro aspecto que no coincide con su forma de
de desarrollarse o de trabajar, sino que al contrario, lo incluye, lo integra para ver otras alternativas y llegar a un consenso, a tener una estrategia mucho más completa. Gestiona el talento, es decir, busca que las personas salgan a flote, siempre aporta a que cada persona o piensa de la siguiente manera: cada persona merece en algún momento ser aplaudido porque tiene algún talento que de repente no lo ha potenciado, pero merece ser aplaudido de pie por el resto de personas. Gestiona el talento, ¿no? Y las tres que son fundamentales es: piensa estratégicamente. Un líder en seguridad y salud en el trabajo tiene que saber que debe tener una estrategia en la organización. Y esa estrategia no es la misma para todas. Depende mucho de los procesos que tenga una organización, depende mucho de las personas, de la forma de liderazgo que tiene la alta dirección, de los clientes que también tiene esta compañía, del mercado en donde se desenvuelve, la tecnología con la que cuenta, de los colaboradores que la conforman, de las partes interesadas como la sociedad o como la competencia que también forma parte del entorno de esta organización. Y debe saber que todo esto, sabiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades y cuáles son las oportunidades y las amenazas del entorno, debe establecer cuáles son los riesgos implícitos en su actividad y cuáles son las oportunidades que tiene que potenciar. Y en base a eso establecer una estrategia orientada al tema de seguridad y salud en el trabajo, pero viéndolo desde un punto integral, es decir, buscar que éste se integre y que sea conveniente, adecuado y eficiente para conseguir los objetivos de la organización. Si no, es muy probable que un líder, si no piensa estratégicamente, lo único que genere es el conflicto eterno entre operaciones y seguridad, en el que operaciones empieza a trabajar las cosas de una manera acelerada, porque tiene que conseguir objetivos productivos, y en esa velocidad de aceleración no va al mismo ritmo de los controles de seguridad, entonces opta por dejarlos de lado, ¿no? Entonces, no, estratégicamente tienen que ir de la mano y tienen que ir a una misma velocidad y saber que sí, pues si hay que ir más veloz, hay que ir más veloz, pero hay que tomar también las prevenciones para que en esa velocidad no ocurran accidentes porque no estamos controlando bien los riesgos. Entonces tiene que estar metido ahí, ¿no? Y establecer cuál es la estrategia para lograr estar metido ahí, en el foco. Entrena y desarrolla. La formación de las personas es muy, muy importante. Es decir, no es suficiente solamente dar capacitaciones al inicio de la guardia, lo que le llaman las charlas de 5 minutos, que están mal llamadas charlas, porque las charlas dan los charlatanes. Deben ser capacitaciones cortas o revisiones cortas de aspectos relevantes de seguridad, ¿no? Entonces, estas capacitaciones cortas no son suficientes cuando alguien habla de seguridad, está leyendo un papel y la gente está pensando en cualquier otra cosa hasta que termina y luego pasan a otro punto, ¿no? No, deben ser entrenamientos cortos con un aprendizaje importante. Debe haber el on-job training o el entrenamiento en el punto de trabajo, en donde se va el líder de seguridad y entrena, forma personas, las desarrolla para que entiendan por qué se hacen las cosas. En el momento en el que comprenden las personas por qué se hacen las cosas, las empiezan a aplicar con mayor fuerza. Y finalmente está lo de fomenta la comunicación abierta, ¿no? Un líder de seguridad no puede cerrarse y decir, no, yo tengo la razón y yo soy el de seguridad y esto se hace así porque yo lo digo. No hay opción a ningún reclamo. No, hay que conversar, hay que discutir los temas, hay que entender también qué es lo que buscan el resto de áreas, cuáles son los objetivos que ellos persiguen y cómo estos se alinean en el objetivo primordial que es la de la organización, la de la empresa, ¿no? Y el rol debe ser una comunicación constante, porque en el momento en que se cierra y que no está abierto a comunicarse con el resto de áreas, lo van a empezar a dejar de lado. Y van a empezar a ocultar cosas y efectivamente van a aparecer los incidentes ambientales, los accidentes de seguridad y salud, las enfermedades ocupacionales. Y eso finalmente denota que la organización tiene una pobre cultura de seguridad. Entonces los líderes tienen que fomentar que eso no se dé. Y para eso es importante que tenga la habilidad de comunicación abierta. Entonces, repasando, las habilidades que debe tener, que es un líder en seguridad y salud en el trabajo, es que sea inclusivo e integre todas las áreas, todas las personas de todo tipo.
que gestione el talento, que busque que todas las personas tengan que ser reconocidas por lo menos alguna vez con aplausos de pie, que piense estratégicamente, ¿no? Que tenga una estrategia clara de por dónde ir, cómo va a empezar a generar esta cultura, que entrene y desarrolle, es decir, que esté ahí en el campo enseñando, haciendo que las personas comprendan realmente las razones por las que se hacen o se establecen los controles de seguridad, y que fomente la comunicación abierta, que tenga la capacidad de escuchar y que no se cierre en una posición que muchas veces resta importancia al tema de seguridad. Yo conozco muchas personas que son muy competentes, que son muy buenos ingenieros, conocen mucho del tema de seguridad, pero que a veces son tan cerrados en su posición que lo que hacen es que los empiecen a dejar de lado. Entonces, al dejar de lado se pierde un potencial muy grande de personas que conocen muchísimo y que, abriéndose un poco a escuchar, a entender, a comprender qué es lo que buscan las otras áreas, estoy seguro que van a encontrar una solución muy técnica, porque son muy bien preparados. Pero les falta todavía generar ese cambio de chip, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Si no hubiera ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a avanzar entonces al siguiente tema. Muy bien, hemos hablado y les he comentado muchas veces sobre cultura, ¿no? Sobre cultura de seguridad y salud en el trabajo, cultura sostenible o cultura de gestión. Entonces, es importante entender que hay elementos que conforman una cultura. Y son 6 principalmente: los valores, los comportamientos, el liderazgo, las creencias, las actitudes y el entorno como tal. Y a mí me gusta esta analogía con un iceberg, porque una cultura es como un iceberg. Lo que se ve es la puntita, pero lo que está debajo es mucho mayor. Y también está relacionado a qué tan fácil es generar un cambio. Es más fácil generar un cambio en lo visible, pero lo más difícil y lo más grande está debajo, ¿no? Entonces es más fácil generar un cambio en lo que está visible, en lo que se muestra hacia el exterior, la motivación externa, pero en la motivación interna hay algunos aspectos que se tienen que trabajar y que no son tan sencillos de cambiar. Vamos a ver. Por ejemplo, lo que está visible son los comportamientos. Observamos y vemos cómo una persona se comporta, sea delante nuestro o detrás nuestro, mediante tecnología, como cámaras, o mediante métodos de inspección, el ángel de seguridad, o de supervisores de seguridad, ¿no? Pero se pueden identificar y se muestran, ¿no? El entorno, las condiciones de trabajo, ¿no? Es visible. Las actitudes están entre visible y medias ocultas, ¿no? Las personas a veces tienen una actitud positiva hacia hacer las cosas con los controles de seguridad, y a veces pierden esa actitud en otro contexto, en otros escenarios. Entonces las actitudes están muy ligadas a qué tan interiorizado está el entendimiento de por qué se hacen las cosas, ¿no? Los valores, como lo dijimos, es la marca de cómo nos comportamos, vienen de la casa, de la formación que hemos tenido, de la escuela, ¿no? Del entorno. Y las creencias, que las creencias incluso son mucho más arraigadas, que vienen incluso de nuestros antepasados, son cosas que las vemos muy naturales, porque las hizo el abuelo del abuelo de mi abuelo, generación tras generación tras generación tras generación. Entonces es muy normal para nosotros de repente ver que por ejemplo, claro, en la conducción de automóviles, que no coloquen las direccionales a los costados, porque nadie lo hace, pues es una creencia que viene de mucho tiempo atrás, que no pasa nada, que no es necesario, solamente la hacemos cuando el momento que estamos dando el examen para obtener la licencia de manejo, ¿no? Licencia de conducir. Pero después no, es una creencia que está bien arraigada, ¿no? Entonces, de esta manera hay que verlo. Y cuando entendemos cuáles son los comportamientos, cómo es el entorno, cuáles son las actitudes de las personas, cómo son los valores, cuáles son las creencias, vamos a identificar
Bueno, el liderazgo también está intermedio entre lo visible y lo invisible. Estos 6 aspectos vamos a poder identificar cuáles son las potenciales barreras, ¿no? Cuáles son las potenciales barreras que van a impedir que pueda continuar creciendo en una cultura de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y una vez que las identifico, tengo que establecer una estrategia, ¿se acuerdan del pensamiento estratégicamente? Para poder entrenar y desarrollar a la gente, y que este entrenamiento, este desarrollo de la gente con la escucha activa o la comunicación abierta me ayuden a formar una estrategia que me permita romper estas barreras y generar este cambio de cultura. Muchas veces esto no es tan sencillo y de hecho cada una de las personas es un mundo distinto y tiene uno u otro elemento mucho más arraigado que el resto, salvo el tema del entorno. Y ahí viene el tema de trabajar, por ejemplo, el tema de neurociencias con las personas para comprender cómo funciona el cerebro humano y aplicar algunas técnicas que vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando les pregunten cuáles son las barreras que impiden o podrían impedir que se forme una cultura de seguridad, pues son estas 6 los elementos que conforman el entorno, los comportamientos, el liderazgo, las actitudes, los valores y las creencias. Y en este gráfico, haciendo la analogía con el iceberg, pueden ver cuáles son más fáciles de cambiar y cuáles son mucho más difíciles. Y hay una teoría que es la tricondicional del comportamiento seguro, que los que conocen de seguridad basada en el comportamiento lo deben haber visto muchas veces. Y que se conoce como el poder hacerlo, el saber hacerlo y el querer hacerlo. Vamos a ver acá. En esta parte, en la base, se encuentran 4 aspectos que conforman la condición de poder hacerlo. Es decir, las personas pueden hacerlo cuando el medio ambiente es razonablemente seguro. Es decir, que hay las condiciones higiénicas, las condiciones físicas, las condiciones químicas y o biológicas para poder hacer el trabajo de manera segura. El segundo aspecto es que las instalaciones, las máquinas y las herramientas son razonablemente seguros. Es decir, que la maquinaria, por ejemplo, tiene las guardas de protección de las partes móviles, que las herramientas se encuentran en buen estado, que las instalaciones tienen por ejemplo, las instalaciones eléctricas tienen los disyuntores diferenciales en caso de alguna fuga de corriente. Entonces, que las instalaciones, maquinarias y herramientas son razonablemente seguras. El tercer aspecto es que se dispone de los equipos de protección colectiva y los equipos de protección individual adecuados, o los equipos de protección personal. Es decir, que se tienen barandas para evitar que las personas caigan en los agujeros, pero además que si tienen que ingresar a estos agujeros o hacer un trabajo en altura, tienen los equipos de protección personal, ¿no? Como el arnés, con la línea de vida o el bloque retráctil, o sea, dependiendo del trabajo que van a hacer. Y el cuarto es que los métodos de trabajo son seguros, es decir, que se tiene ya procedimientos instructivos que establecen claramente cuáles son las medidas de control para todas las actividades y en caso sea necesario las tareas, ir hasta el detalle de tareas que se van a ejecutar en una actividad y cómo se controlan cada uno de los riesgos asociados a estas tareas, ¿no? Y la segunda condición es el saber hacerlo, es decir, conoce los riesgos o conoce y sabe aplicar los métodos de trabajo seguro. Ahí está mucho el tema de capacitación, de entrenamiento, de lo que habíamos hablado de entrenar y desarrollar a las personas, ¿no? Estas dos condiciones, estos dos bloques, conforman todo lo que se conoce como el factor técnico, que está ligado a la ingeniería de seguridad, higiene y ergonomía, ¿no? Que tiene parte también porque hay que hacer mucho el entrenamiento y tener una estrategia y saber cómo llegar con el mensaje correcto a las personas al aspecto de psicología de la seguridad laboral, ¿no? A ver, cómo hacemos que las personas aprendan lo que queremos relacionado a los riesgos, ¿no? Y la tercera condición es el querer hacerlo.
Entonces, el querer hacerlo tiene dos aspectos. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de la motivación externa para trabajar y de la motivación interna? Bueno, aquí vienen esos dos aspectos. Y todo esto, con estos dos bloques, la parte de entrenamiento, más que es la condición de saber hacerlo, más la parte de motivación interna y externa, es el querer hacerlo, conforman el factor humano, que está asociado a la disciplina de la psicología de seguridad laboral. Entonces es importante que las personas sepan, que puedan primero hacerlo de manera segura, que sepan cómo hacerlo de manera segura, pero además que quieran hacerlo de manera segura. Los dos primeros tienen su grado de dificultad, pero sí en muchas organizaciones se logran desarrollar. ¿Y qué es en lo que fallan y por qué continúan muchas organizaciones que tienen condiciones de trabajo muy buenas, que tienen horas de entrenamiento, horas hombre de entrenamiento en seguridad, pues, muchísimas, más de 1000 horas de hombre de capacitación al mes, indicadores muy altos de esfuerzo y de tiempo invertido en capacitaciones, de una inversión muy grande para las condiciones, equipos de protección de clase mundial, de estándares muy altos, con todas las medidas de seguridad, con monitoreos, con gente realizando procedimientos instructivos muy buenos, con mucho detalle, pero que al final, pues la gente no lo quiere hacer y siguen habiendo los accidentes. Entonces, la parte de motivación externa la conversamos bastante y sabemos que eso es una medida efímera. Es decir, que en el momento en el que desaparece esta motivación, la gente empieza a hacer lo que venía haciendo antes, ¿no? Porque no tiene la convicción, ni cree que realmente eso es importante, no lo ha interiorizado. Entonces, hay que apuntar a los motivos internos para trabajar seguro. ¿Y cómo hacemos esto? Y ahí viene la clave. Y esto lo he podido colocar en esta diapositiva tan simple, porque realmente es la clave de cómo generar una motivación interna en las personas y que es un poco la conclusión de la investigación de muchos autores de este aspecto de motivación en las personas, ¿no? Y la motivación interna se tiene que entender como aquella que se refiere a la búsqueda que parte desde adentro de la persona para comportarse de una manera por la satisfacción de hacerlo, es decir, por convicción. Lo que tenemos que buscar es que las personas se comporten de una manera segura, un comportamiento basado en seguridad y salud en el trabajo, por la satisfacción de hacerlo así, porque realmente se sienten identificados, porque creen que es la forma correcta de hacerlo, porque están motivados a generar este cambio. Y para lograr esta motivación interna, hay 3 aspectos que tenemos que trabajar. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, creando un ambiente de trabajo que fomente en sus colaboradores el hecho de sentirse de 3 maneras. Capaces, es decir, que pueden hacer las cosas de una manera segura, que no solamente comprenden o entienden cuáles son los riesgos, sino que también han aportado en la definición, la determinación y el establecimiento de los controles para reducir estos riesgos. Entonces se sienten capaces de hacerlo, porque lo conocen, porque han sido involucrados, porque han participado, porque han colaborado en construir aquellos aspectos que son importantes para reducir los riesgos en sus actividades. El segundo aspecto que es importante trabajar, que se debe fomentar para que sus colaboradores se sientan, es responsables. ¿Se acuerdan que era responsable? Que tienen que tener un sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Tienen que tener un sentido de pertenencia por algo. Entonces, cuando son capaces, saben cómo hacerlo, están bien entrenados, se les ha desarrollado, han participado, han colaborado, y logran tener ese sentido de pertenencia, es decir, que han aportado y que lo que hayan aportado se encuentra escrito, está establecido, está incluido dentro del sistema de gestión,
se sienten responsables por lo que ellos han contribuido a construir. Y es la cultura. Se sienten responsables por mantener una cultura de seguridad y salud en el trabajo en su organización porque ellos contribuyeron a construirla. Y lo último es autónomos. ¿Cómo hacemos sin que entre en contradicción con el reglamento, con la normativa, con las reglas establecidas de seguridad, el hecho de darle autonomía a las personas? ¿Cómo hacemos? ¿Qué creen ustedes? O de repente la palabra no es autónomos. ¿Qué creen? ¿Cómo podríamos hacer a alguien autónomo sin entrar en contradicción con la normativa, el reglamento de seguridad? ¿Alguien que quiera de repente dar alguna idea? Muy bien. Realmente, cuando damos este curso, la gente se sorprende y dice, pero autónomos, esto realmente va a generar que muchas personas empiecen a improvisar o con buena intención dar ciertas alternativas a lo que se tiene establecido, ¿no? Entonces se desvía un poco del objetivo. Y autónomos no se refiere a darles libertad confundida con libertinaje a las personas, sino significa que darles la libertad para potenciar su talento, para crear esa motivación que les permita innovar, pensar distinto, salir de su status quo, pensar más allá de la caja. Y esa autonomía tiene que ir de la mano con los otros dos sentires, es decir, que se sientan capaces y se sientan responsables. Si las personas son capaces, entienden los riesgos, saben cuáles son los controles y además tienen un sentido de pertenencia, su nivel de autonomía va a estar dentro del marco de la reglamentación de seguridad. Si solamente son autónomos, se van a desviar, porque nunca entendieron, nunca fueron capaces de comprender los riesgos y tampoco nunca asumieron con responsabilidad su liderazgo en seguridad, ¿no? Entonces, los tres aspectos tenemos que buscar que las personas se sientan, que los tres puntos deben trabajarse de la mano. Es decir, deben ser capaces, deben ser responsables y deben ser autónomos para poder tener esa motivación interna. Entonces, el líder tiene que buscar que sus colaboradores tengan estos tres sentimientos, sentirse de esa manera, capaces, responsables y autónomos. Muy bien. Y ahora viene un poco la segunda parte, que es, muy bien, dicho todo esto, ya tenemos la teoría, tenemos bien claro cómo deberíamos de ejecutar nuestros roles en liderazgo, cómo ejecutar nuestro rol de líder de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las principales barreras que impiden que se cree una cultura de seguridad y salud en el trabajo y cómo motivar o cómo generar esta motivación interna en nuestros colaboradores para que puedan, sepan, pero además quieran hacerlo, ¿no? Que tengan esa condición del querer hacerlo, ¿no? Y ahora viene la parte final, que era lo que perseguíamos, o el cuarto objetivo que perseguíamos con este curso, que es cómo integro este tema de seguridad, de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de un sistema de gestión integrado, de manera que haga sostenible este tema, ¿no? Entonces, en mi experiencia, un elemento de liderazgo y compromiso dentro del marco de un sistema de gestión integrado debe tener 10 subelementos. El primero es el subelemento del propósito y valores, es decir, debe estar claramente establecido cuál es el propósito y cuáles son los valores de la organización. Hablamos, recuerdan, de la seguridad como un valor y que era la forma en la que determinaba el comportamiento.
de la organización. De igual manera, debe estar claramente establecido cuál es el propósito de la organización. Es decir, ¿para qué existe, no? ¿Por qué está conformada esta organización? Hay una diferencia entre el propósito, la visión y la misión de una organización. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia entre estos aspectos? Pueden participar por el chat si alguien sabe cuál es la diferencia, qué es el propósito, cuál es la misión y cuál es la visión de una organización. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de una organización? ¿Por qué es tan importante que se defina? Muy bien. Son tres conceptos que muchas organizaciones todavía no los tienen incorporados. Y muchas organizaciones manejan cuál es la misión y cuál es la visión de una organización. Y algunas tienen establecidos algunos valores. Pero el propósito es el por qué se hacen las cosas. ¿Cuál es la razón de ser de la organización? ¿Por qué es importante que este elemento de liderazgo se integre dentro del sistema de gestión? Porque hay que saber para qué existe la empresa. Y la misión es el cómo se hacen las cosas para conseguir ese porqué. ¿Cómo se hacen las cosas para conseguir el porqué del propósito? Y la visión es la manera en que nos vemos a futuro, ¿no? De acuerdo considerando el entorno, los clientes, el mercado, cómo nos queremos ver en el futuro, ¿no? Otro subelemento importante es la política. La política de seguridad, de salud en el trabajo, debe contemplar claramente compromisos como eliminación de peligros, la mejora continua, cumplimiento de los requisitos legales, entre otros aspectos establecidos por la legislación, así como quien quiere certificar, establecido por las normas ISO. Pero además también debe haber un subelemento de participación y responsabilidades de la alta dirección. Es decir, ¿en qué aspectos la alta dirección debe participar y de qué aspectos es responsable? Es decir, de qué debe de tener un sentido de pertenencia y en qué aspectos debe de participar y involucrarse como promotor, como fomentador, ¿no? Y también otro subelemento es la participación y la consulta a los colaboradores. Esto es fundamental. Ellos son los que están en el campo en el día a día y los que van a tener el conocimiento claro de cómo poder controlar estos riesgos. Y además van a empezar a generar los cambios en comportamiento que estamos buscando con los líderes de seguridad y salud en el trabajo. Muchos de ellos, lo que hay que hacer es identificar quiénes son los referentes que se pueden convertir en partidarios claves para ser líderes de seguridad y salud en el trabajo, que puedan generar este cambio de comportamientos que estamos buscando y que vayan construyendo esta cultura, ¿no? Otros elementos son equipos de trabajo y reuniones en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Este debe ser un enfoque integrado. Es decir, debe haber trabajos en donde conversen. Recuerdan que una de las competencias de los líderes, o una de las habilidades de los líderes, era el tema de integrar y de ser inclusivos. Entonces, en estos equipos de trabajo y las reuniones en materia de seguridad deben de proponerse los problemas de seguridad y salud en el trabajo y discutirse desde el punto de vista multidisciplinario de todas las áreas para encontrar una solución, no necesariamente de consenso, pero una solución discutida, conversada, en la que todos estén al tanto de qué es lo que se va a realizar. Otro subelemento es el de roles, funciones, responsabilidades y autoridad en calidad, seguridad, salud y medio ambiente. Si se define claro quiénes pueden ejecutar los roles de líderes de seguridad y salud en el trabajo y la diferencia con las funciones y responsabilidades y la autoridad que tienen cada uno en su puesto de trabajo, la organización va a empezar a generar estos cambios que van a contribuir a construir una cultura de seguridad.
Otro subelemento es el del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también es importante que se tenga bien estructurado, o el supervisor si se tiene menos de 20 personas. Aunque no lo crean, hay muchas empresas pequeñas que todavía no tienen ni el supervisor, y algunas que tienen más de 20 que tampoco tienen un comité de seguridad y salud en el trabajo formado, ¿no? Y que se han visto en problemas ahora cuando el momento en que han querido presentar su plan de vigilancia, prevención y control de exposición de trabajadores frente al COVID-2019, ¿no? Entonces, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un subelemento muy importante. Al comité, es la más alta instancia donde deben de llegar los problemas de seguridad para ser discutidos y conversados entre los miembros, y se puede invitar a las áreas especializadas. Tiene que tener un peso importante dentro de la organización. No solo los acuerdos y los pedidos en el comité deben ser transcritos a una acta y llevados en un libro, sino que debe haber una retroalimentación a los trabajadores para que estos sepan que el comité está actuando, que se están revisando los temas y que se están dando soluciones importantes, ¿no? Yo he vivido en muchos comités, y a veces llegaban algunas peticiones relacionadas al tema de uniforme, de la cantidad de dotación de uniforme, y decía, pero ese tema de si hubieran líderes de seguridad ya estaría solucionado en el día a día de las operaciones, ¿no? No debería llegar a un comité, ¿no? Pero llegaba en el comité y se veían ahí los temas y recién empezaban a reaccionar. Por eso es importante que exista un comité, pero que de manera integrada con otros subelementos. El otro subelemento es el de negativa responsable. ¿Y qué debemos entender como negativa responsable? Es una negativa a realizar un trabajo por alguna razón de seguridad y salud, ¿no? En donde hay un peligro inminente que pone en riesgo la seguridad y salud de uno o varios colaboradores, y que puede generar un daño grave a las personas, a la sociedad, o al medio ambiente. Entonces, en el momento en que se identifica esto, se debe de parar las actividades y se debe de no realizar una actividad sin tener claro cómo controlarla, ¿no? Pero la negativa responsable va un poco más allá. Es, ok, yo no hago el trabajo, sé que no se debe hacer porque tengo claro que es un peligro inminente, que tiene un riesgo muy, muy, muy alto, pero no me hago a un lado y me desentiendo del tema, sino que colaboro y contribuyo a poder encontrar la solución. ¿Por qué? Porque estoy yo en el campo, porque mi compromiso con el tema de seguridad es así, que hay que encontrar la forma de hacerlo, porque es una actividad que posiblemente requiera hacerse porque está alineada al propósito de la organización, ¿no? Si no, no habrían empresas especializadas en trabajos de alto riesgo. O finalmente lo que se puede hacer con una negativa responsable es justamente eso, decir, ok, perfecto, nuestras competencias y nuestro entendimiento y conocimiento de este trabajo a ese nivel de riesgo no es suficiente. Tenemos que transferir el riesgo a una empresa especializada que pueda ejecutar el trabajo de esa manera. Y en eso consiste la negativa responsable, en no hacer un trabajo, pero colaborar en cuál es la solución. Otro subelemento es la revisión por la dirección. Y yo creo, y por eso lo hemos estructurado dentro de un elemento de liderazgo y compromiso, que la revisión por la dirección no pertenece a un elemento de evaluación de desempeño y mejora continua, sino que pertenece a un elemento de liderazgo y compromiso, porque es ahí en donde la conclusión final de cada una de las ventanas de una revisión por la dirección, de cómo está llevándose a cabo el sistema de gestión, debe evaluar si se han llegado a alcanzar los objetivos, de acuerdo a los indicadores que se han establecido, para que el sistema se considere conveniente, adecuado y eficiente para conseguir la visión estratégica de la organización. Y esas deben ser las salidas principales. Es decir, ok, no es eficiente, tuvimos accidentes, generamos tantas horas perdidas por los accidentes,
tanto costo por las atenciones médicas, generamos tanto sobrecosto por el reemplazo de las personas. Y lo digo de esa manera porque todo el costo y todos los números invertidos en aspectos colaterales del daño a una persona no serviría para pagar ni el costo de la pérdida de una uña de un ser humano. Entonces, hay una revisión importante y debe ser así de trascendente. La dirección debe revisar y decir, ok, ¿qué falla en nuestro sistema de gestión para que realmente logremos los objetivos que hemos planteado? Que debe haber un seguimiento, que debe ser periódicamente evaluado para ver si estamos caminando a pasos adecuados, de manera correcta, ¿no? Si estamos en la ruta correcta, o si nos estamos desviando del camino, o si estamos yendo más lento, o si realmente no estamos siguiendo el mapa que nos va a conducir a conseguir nuestra visión estratégica en el futuro. Esta revisión por la dirección tiene que ser participativa, no solamente de la alta dirección, sino de los líderes de seguridad y salud en el trabajo, así como los líderes de calidad, así como los líderes de medio ambiente, donde en conjunto revisen y digan que el sistema está funcionando o el sistema no funciona y tenemos que integrarlo, porque está separado. Y los esfuerzos individuales de cada uno de estos sistemas no generan la sinergia que necesitamos para que los resultados cambien, ¿no? Por eso es importante que esté dentro de un elemento de liderazgo. Y finalmente, aunque no menos importante, es un manual de sistema de gestión integrado. Y muchos dirán, oye, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con un tema de liderazgo? ¿No está más relacionado a un tema documentario? Correcto, está más relacionado a un tema documentario, pero desde el enfoque que le deben de dar a un elemento de liderazgo y compromiso de un manual, es que este manual tiene que contener el qué, quién y cuándo. Entonces, es un manual de sistema de gestión bien hecho, bien estructurado, con los elementos que lo conforman, debe de contener dentro de qué se debe de hacer, quién lo debe de hacer y en qué momento se debe hacer. De esta manera, los líderes de la organización van a tener la capacidad de rendir cuentas, pero lo más importante, de que esa rendición de cuentas se transforme en responsabilidad. Es decir, que tengan un sentido de pertenencia, que tengan un documento en donde puedan consultar, revisar y que puedan ver sus aportes y también proponer mejoras para que esto siga evolucionando, siga creciendo, siga mejorando, se convierta en innovación, en innovación transformacional, en innovación primero radical, luego transformacional, que empiece a generar ideas disruptivas de cómo hacer las cosas para que cada vez se logre una cultura de seguridad y salud en el trabajo sostenible, que consiga resultados exitosos en la organización. Entonces, es importante tener un manual que parece algo muy pequeño, muy simple de hacer, pero un manual que tenga estos estándares de trabajo, de qué, quién y cuándo. Y así generar esta motivación para que esto se pueda ir mejorando, ¿no? Y finalmente, y que abarca todos los 10 subelementos que hemos estado conversando, es que siempre hay que tener innovación, creatividad y ideas de cómo hacer las cosas distintas. El sistema no puede quedarse fijo, siempre tiene que ser revisado, cuestionado, debatido, para encontrar una forma distinta de hacer las cosas y de lograr cada vez mejores resultados, ¿no? Siempre con una visión integrada. Por eso lo ponemos como dentro del marco de un sistema de gestión integrado, entendiéndose de que, si bien es cierto, esta es una capacitación de seguridad y salud en el trabajo, de liderazgo de seguridad y salud en el trabajo, el enfoque que se le debe dar es un enfoque integral, ¿no? Que debe estar inmerso con esta manera de trabajar el liderazgo de seguridad y salud en el trabajo con el de calidad, con el de medio ambiente. Muy bien. Finalmente, quiero compartir con ustedes. Yo soy el creador del sistema de gestión integrado SIS, que es el Sistema de Cultura Integrada Sostenible, que contempla un elemento de liderazgo y compromiso, y que te permite, a través de estos 10 subelementos, evolucionar desde una cultura, de un nivel de cultura de gestión de cumplimiento hasta un nivel de cultura integrada sostenible, ¿no?
Entonces, son 5 niveles en los que vas a ir evolucionando con este sistema. Empieza el nivel de cumplimiento, donde se hacen las cosas por obligación. Luego viene un nivel reactivo, es decir, que empiezas a apagar incendios, que reaccionas cuando ocurren algunos accidentes o incidentes. Y el nivel condicionado, donde ya tienes métricas establecidas, evalúas el desempeño de tu sistema de gestión, ya cumples con normas ISO, con la legislación. Y luego viene un nivel proactivo, en donde ya la razón de ser del sistema de gestión es generar una mejora continua, cada vez conseguir resultados más, más favorables, empiezas a tener mejores competencias en el tema de gestión integrada. Y el nivel sostenible, que es un nivel en donde ya empieza el sistema a crear o a generar valor para las partes interesadas, ¿no? Es decir, no solamente actúa proactivamente para conseguir los resultados de la organización, sino que además alcanza una cultura de interdependencia en seguridad que se transmite hacia la sociedad y que los clientes lo perciben como tal y que para ellos es un valor el hecho de que tengas una compañía que tiene una cultura interdependiente de seguridad, que te brinda un servicio de calidad, que tiene un enfoque y compromiso medioambiental, que lo hace de manera sostenible, con una estructura de gestión bastante sólida. Entonces, este sistema SIS tiene 15 subelementos, y el primer subelemento es el de liderazgo y compromiso, en donde cada uno de los subelementos tiene aspectos o herramientas de gestión que trabajar. Y estas herramientas de gestión te permiten evolucionar en un nivel o de 1 a 3 niveles como máximo. Por ejemplo, el subelemento de propósito y valores que habíamos conversado, que es importante definir cuál es el propósito, que es el por qué existe la organización, y tiene 4 aspectos importantes que trabajar. El primero es si se ha establecido claramente en un documento escrito el propósito. Esto te permite evolucionar en un nivel de cultura de gestión condicionado y proactivo. El segundo aspecto, por ejemplo, que es el que se encuentra claramente escrito, los valores, comportamientos claves de la organización, es decir, la manera en la que se van a comportar todos los que pertenecen a esta organización, te permite ir evolucionando de condicionado, proactivo y sostenible. Y los colaboradores consideran que los valores, los comportamientos claves, reflejan las necesidades del negocio de la organización. Y esto, si se logra, está asociado a un nivel sostenible. Se ha comunicado efectivamente a los colaboradores, partes interesadas, el propósito y los valores, comportamientos claves de la organización, de manera tal que se construye una visión compartida. Esto también te permite lograr un nivel de cultura integrada sostenible. De igual manera con la política, y aquí hemos puesto como ejemplo solamente un aspecto de la política, que es, se tiene una declaración de la política que refleja el compromiso de la alta dirección en materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, debidamente firmada por el responsable de mayor rango en la organización. Y sí, muchas empresas lo pueden tener, y perfecto, que lo tengas, y lo tengas firmado por el responsable de mayor rango en la organización, te permite evolucionar o lograr solamente un nivel de cumplimiento, lo estás haciendo por obligación. Y hay otros aspectos más en la política que no los hemos colocado, porque nos tomaría más del tiempo establecido para esta capacitación. Pero ahorita les voy a comentar dónde pueden descargar la aplicación para que puedan hacer los ejercicios que quieran utilizando en nuestra herramienta del sistema SIS. Vas marcando qué es lo que tiene la organización y los que no, quedan como X. Y al final se suma una puntuación, una cantidad de puntos en cada uno de los niveles de cultura de gestión, y hay un puntaje máximo o un puntaje necesario para validar el siguiente nivel de cultura de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que te permite diagnosticar cuál es el nivel de cultura de gestión que tiene tu sistema integrado de gestión. No puedes, es importante que lo sepan, tener todos los puntos
puntos de sostenible o proactivo, y si te falta uno de cumplimiento, tu nivel sigue siendo de cumplimiento, porque no completaste todos los aspectos que se tienen que trabajar en un nivel de cumplimiento. Tiene que ser evolutivo, es decir, como la formación de una persona. No puedes pasar de la primaria a tener una maestría. Tienes que ir evolucionando cada una de las etapas y ir aprendiendo a escribir, a sumar, después de sumar, a dividir, luego a operaciones más complejas, de ahí a ecuaciones diferenciales, y después recién puedes decir que tienes un grado de ingeniero, por hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, de igual manera, funciona este sistema de gestión integrado de SIS hacia una cultura integrada sostenible. Ok, si una vez que ya has colocado los puntos que te aplican, la aplicación te lanza automáticamente un nivel en el que te encuentras. En este ejemplo es un ejemplo realmente didáctico. Lanza un nivel 2, que es un nivel reactivo. ¿Y dónde pueden encontrar nuestra aplicación? Los invito a que puedan visitar nuestra página web, www.sistemasis.com. Nos sigan en redes, en LinkedIn, como Sistema SIS, Cultura Integrada Sostenible, y se descarguen nuestra aplicación Sistema SIS, que está disponible en Google Play Store, en la versión limitada, gratuita. Pueden hacer la autoevaluación del elemento 1 y el elemento 3, que es el de evaluación de riesgos, y contáctense con nosotros para poder aclararles cualquier detalle o duda que tengan. Muy bien. ¿Les parece si pasamos a la parte de preguntas y consultas? Ahí Brian dijo el propósito. Se trata del objetivo que se quiere alcanzar. Sí, podría decirse de esa manera. Mejor nos gusta definirlo como el por qué existe, ¿no? ¿Por qué existe una empresa? ¿Por qué se creó? ¿Cuál es la razón de ser? Muchas empresas se crean o existen porque hay un mercado, o existen porque tienen un producto, o existen porque buscan una experiencia distinta, ¿no? Hay alguna razón de ser de la organización. Entonces, ese propósito tiene que estar claramente definido y en base a ese propósito establecer todo el sistema de gestión de una organización. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir? Me dice Vania que no hay ninguna pregunta que hayan hecho llegar. Si alguien tiene algo en el chat. Muy bien. Ok, nuevamente, bueno, los invito a que prueben el sistema SIS, que lo descarguen, hagan los ejercicios y se comuniquen con nosotros en cualquier duda que tengan.